Continuando con el tema de inspecciones de seguridad e higiene ocupacional o inspecciones en el trabajo, uno de los formularios clásicos utilizados por la autoridad competente, que es el Ministerio de Trabajo, establece dentro de lo que se conoce, y ustedes deben conocer también, este formulario que ha nacido en 1983 y 84, en el criterio básico de que se trate de establecer todas las observaciones en un casillero. ¿Qué significa ello? De que el formulario, van a ver ustedes, le otorga casilleros en blanco, pero le otorga también parámetros o referencias de qué va a llenar en el casillero. Pero vamos viendo, este formulario técnico de inspección lo que le pide es la personería, los datos básicos de lo que es la empresa, como dicen los datos generales, el nombre y razón social de la empresa, el gerente general, el responsable legal, el número patronal de seguridad social, el NIT, la actividad económica a la que está referida, a lo que están inspeccionando, antigüedad de la empresa, un número telefónico para comunicarse, y ahí viene una disposición de número de trabajadores en lo que se refiere a administrativos, empleados, trabajadores de planta y eventuales. Lógicamente que ahí está entre varones y mujeres y el total. Debe establecerse, en función a la característica de la empresa, la ubicación de la oficina y de la planta, o puede ser en el mismo domicilio, se coloca también repitiendo en cualquiera de los dos casos. Los datos preliminares de la visita o la inspección, se tiene que colocar la fecha de inspección. Esta fecha de inspección y la hora de ingreso, lógicamente, otorga en el aspecto legal una situación de cuánto tiempo va a comenzar a hacer la inspección, o sea, el que va a llevar, y cuándo acaba. La hora de visita. Debe solicitar, normalmente en una inspección, que debe acompañar el comité mixto, que es un comité paritario de trabajadores-empleadores. Sería ideal que esté el comité mixto, pero en caso de que no estuviera, debe haber la presencia del trabajador más antiguo o el que conoce mejor el desarrollo de actividades de la empresa, y debe también estar acompañando el empleador. De ello, una vez que se tiene esa condición de trabajo, este formulario establece de que se debe hacer un análisis de todas las, no análisis, sino una enumeración o una expresión de todas las secciones o reparticiones que tiene la empresa. Entonces, pueden ser 1, 2, 5, 6, 10, la cantidad que tenga en lo que se refiere a secciones, en este caso estamos hablando de reparticiones de la empresa. También debe hacerse una consideración de lo que significa las reparticiones o secciones consideradas de mayor riesgo ocupacional. Por ejemplo, en un restaurante, una cocina, porque maneja gas natural, gas licuado, hay manejo de combustible, hay también alimentos que son inflamables. Bien. Bajo esa consideración se debe colocar cuáles serían las secciones más incidentes que pueden ocasionar un accidente de trabajo o enfermedad profesional de más alto riesgo. Se debe hacer una enumeración de todo lo que son los equipos o maquinarias y equipos con que cuenta la empresa. Ahí están los casilleros. Es importante señalar de que estas mismas máquinas o equipos, las cuales están en la empresa, tienen un nivel de riesgo, o sea, y se debe anotar o indicar en los casilleros siguientes cuáles son las máquinas o equipos de mayor riesgo ocupacional. Primero hay una demostración de que los riesgos son generales, o sea, cuántos equipos maquinarias tiene, pero de ello el trabajador o el comité o el supervisor puede establecer cuáles son los que tienen mayor riesgo ocupacional. La otra pregunta es, ¿qué tipo de materias primas utiliza la actividad? Es sencillísima la pregunta, no hay mayor explicación. ¿Qué produce? ¿Cuál es el producto final del proceso de la industria, actividad? Y si existen desechos industriales, ¿qué tipo de desechos industriales? Plástico, papel,
puede ser como de la mina escoria, entonces, y se coloca en cada uno de los casilleros los desechos que puedan suscitarse. Es importante señalar de que el flujo o guía de proceso, que debe estar enumerado del 1 hacia adelante, va a coadyuvar en la identificación de riesgos. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros identificamos al riesgo, podemos fácilmente, posteriormente, aplicar medidas preventivas o protectivas. Y comenzamos a hacer ya prácticamente lo que nos va a llevar a un informe de evaluación técnica. Comenzamos desde la infraestructura, que está en las condiciones mínimas de la Ley General de Seguridad e Higiene Ocupacional, edificios, estructuras, locales de trabajo, almacenes. Este formulario en sí, como les decía a un principio de la charla, les decía que aquí hay un espacio vacío. También les indicaba ya en anterior sesión que el encargado o el responsable de seguridad o quienes estén inmersos en esta área deben tener conocimientos básicos y sustentables de tal manera que puedan responder a estas situaciones que emergen de la actividad laboral diaria. En este caso, los edificios, infraestructura, locales de trabajo o almacenaje, cuando se hace la inspección, el criterio del profesional que se supone está formado podrá interpretar en función a lo que le exige. El edificio tendrá solidez, tendrá resistencia, no se está desmoronando, las estructuras están en buenas condiciones, es decir, de acuerdo al artículo 58, debe otorgar seguridad al trabajador del lugar donde está desarrollando un trabajo. Mientras que los ascensores montacargas que están dentro de los artículos de las condiciones mínimas de la Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional, establece qué debemos ver, es decir, el movimiento, el mantenimiento preventivo. Incide también lo que es el orden y limpieza. Entonces ahí nosotros, cuando vemos a los ascensores, montacargas u otros, veremos el desplazamiento, la señalización para el retroceso, para el levantamiento de cargas, el tipo de manejo del montacarga. Todo ello se va viendo paulatinamente, tratando siempre, como habíamos indicado, de descubrir de qué mirar, por qué mirar, y finalmente puede ocurrir en última fase que aparezca un riesgo. Entonces ahí está la habilidad, la sagacidad, la destreza del inspector de identificar los riesgos, en este caso en estructuras, edificios. En el mismo sentido, en ascensores, las vías de acceso. En la ley establece que las vías de acceso son aquellas que se deben aplicar a lugares subterráneos, minería, por la época de la norma. Pero hay un tema. Vía de acceso muchos confunden con la vía de escape. Entonces ahí tenemos que ver, cuando la vía de acceso estamos hablando, ustedes van a ver en la ley, se refiere específicamente a trabajos subterráneos, en muchos de los casos a mina, no es a áreas superficiales. Mientras que la vía de escape, sí, como condición mínima, se aplica en superficies hacia o sea, a ras de superficie hacia la calle, debiendo señalizar, haciendo procedimientos, entrenando, y de tal manera que los trabajadores puedan hacer uso de una vía de escape implementada. La iluminación. Habíamos conversado al respecto, pero en este formulario lo que le va a pedir cuando veamos la cuestión de vía de escape y le pide una vía de escape es por dónde va a salir la señalización, hacia dónde va a salir el punto de encuentro. Y ahí eso está relacionado directamente con el plan de emergencia. Iluminación es parte constitutiva de la norma y la exigencia que deben tener todos los empleadores. Es decir, en el artículo 6 establece las obligaciones, otorgar todas las medidas de confort posible al trabajador en cumplimiento de la ley. Ya existe un compromiso, pero ahí está. ¿Qué hablaríamos nosotros en lo que refiere al espacio vacío? La pregunta.
¿Cómo es que en este formulario se van a escribir algunas cosas que no tienen sentido? Pero sin embargo, cada cuadro exige el conocimiento del inspector sobre la materia y el desglose de las observaciones que ha logrado hacer cuando estaba haciendo inspección del trabajo. Bien. La ventilación, el punto 6, ¿no? La ventilación es uno de los aspectos fundamentales porque de ahí nace que el 18% de oxígeno en porcentaje de volumen debe existir en un ambiente laboral. Se toma como referencia, está en la norma. Muchos dirán, pero ¿y qué pasa con normas extranjeras que son entre 22? El término es este. En este momento en La Paz está haciendo 21, 22 grados. Es un calor insoportable por efecto de presión. Esos mismos 21, 22 grados en el Valle de Tarija o en Santa Cruz es bajísimo. La humedad relativa aumenta, en cambio acá no. Debemos cuidar dónde estamos desarrollando nuestras acciones para hacer medidas preventivas. Entonces, en esta ventilación tenemos que hablar de lo que significa la renovación de aire y es ideal que el personal tenga acceso hacia determinados ítems como ser dotación de agua, té, café, leche, dependiendo las características en lo que refiere, que va a otorgar un determinado confort. Ahí está donde se debe medir en ese confort el nivel de temperatura que debe haber en el medio ambiente laboral y la renovación de aire. Entonces la ventilación, así como en el cuadro decimos, debemos aplicar nuestros conocimientos propiamente. En ventilación, reitero, movimiento de aire, puede ser en metros cúbicos un movimiento de aire en metros sobre segundo, cuánto se está moviendo. Existen rangos específicos en rangos internacionales que sí, es adecuado o no es adecuado. La prevención y protección contra incendios. Establecen dentro de muchas observaciones que se realiza de que se debe hacer la identificación del nivel de riesgo de incendio y en base a ello hacer políticas de prevención o protección. Pero en este punto, que es del artículo 89 al 104, no solamente habla de que está en la parte de prevención y protección los extintores, también está la capacitación. Ahí está también el sistema de alarma para incendios, los simulacros de incendio, la protección contra rayos, la conexión a tierra. Parecería muy específico, pero esto está relacionado a muchos aspectos como ser iluminación, vías de escape y ventilación, ¿no? Bien, sigamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la prevención y protección contra incendios, debemos ver de que hay 4 tiempos: el sistema de detección, sistema de alarma, sistema de retardo, tiempo de detección, tiempo de alarma, tiempo de retardo y el tiempo propio de evacuación. Puede existir ello, pero en la parte de extinción lo mismo se agarra y hay el tiempo de inicio de detección, el de alarma, el de retardo y el de actuación propiamente. 4 tiempos. Nunca debemos obviar ninguno de los tiempos, debemos darle la correlación respectiva para poder atender un evento de incendios. Pero cuando nosotros inspeccionamos, vamos a ver eso. ¿Dónde está el sistema de detección y la alarma? ¿Dónde están los extintores? De las preguntas básicas, si se ha dejado instructivos, se ha capacitado, tiene que haber una respuesta, ¿no? Detección, alarma. Estamos hablando en este momento de lo que es detección, alarma, el tiempo de retardo. ¿Cómo vamos a usar, cómo vamos a actuar con nuestro extintor? Tenemos las interrogantes. Me siento capaz de ir a apagar el fuego, entonces agarra y aplica lo que es el tiempo de extinción. Todo esto está relacionado, como les digo, con la protección contra rayos, la conexión a tierra de estructuras o equipos, los extintores portátiles contra incendios. Otro aspecto que se toma en cuenta en una inspección son las maquinarias y resguardos.
todo equipo o maquinaria, más que todos los modernos, deben tener pues switches, palancas, algo para sujetar de tal manera de que ese resguardo no pueda afectar a la salud del trabajador. Maquinarias y resguardo se refiere simplemente que entre hombre y actividad no debe haber daño. Se debe respetar que ese protector o esa guarda protectora no tome contacto con el trabajador. El equipo eléctrico. Si bien el equipo eléctrico en la ley indica de que aparentemente indica de que solamente deben hacer sistemas de prevención y protección las plantas generadoras, pero hay artículos específicos que hablan de lo que significa el plano eléctrico, la distribución. En este caso de la inspección se debe observar el plano eléctrico diagramado de tal manera que pueda poner el OK porque tiene una buena instalación, ¿no? Bien, herramientas manuales y herramientas portátiles. Dependiendo de la actividad en la cual se realiza, ahí tienen un espacio vacío. ¿Cómo está la herramienta? ¿Está desgastada? Si es martillo, el mazo está desgastado. Hay un ejercicio que les ha pasado. Entonces, lo que pasa es de que las herramientas, ya sean manuales o herramientas portátiles motrices, van a sufrir un desgaste. Esta situación se debe anotar en este formulario. Ideal sería, y ahí va el trabajo práctico, compañeros. Ustedes tienen que hacer un trabajo práctico. ¿Cuál sería la alternativa de una hoja de inspección de higiene y seguridad ocupacional? Considerando este modelo, pueden agarrar este modelo donde los trabajadores que conforman todo el sistema de emergencia esperan a que haya el evento. Pero hay factores en los cuales ustedes pueden plantear determinados aspectos de tal manera que pueda incidir en una adecuada respuesta. Entonces, las herramientas manuales como las herramientas portátiles tienen un procedimiento de trabajo y tienen que presentar a la gerencia o a la autoridad pertinente. Presentan y eso se guarda en un solo archivador para en caso de presentación ante la autoridad competente. Los calderos y recipientes a presión. Otro aspecto, el día de ayer veíamos, que nos va a llevar a establecer el buen funcionamiento, las partes esenciales de un caldero que está en la ley, nos va a ayudar a permitir algún problema que pueda haber estructural. Habíamos conversado lo que significa los efectos que puede causar. Una sala de calderos siempre tiene que ser autónoma, independiente. Nunca puede ser en un área donde se alojen los trabajadores. Entonces, ahí vamos a ver algunos aspectos de lo que es los calderos y recipientes que establece la ley. Pues es importante señalar que casi un buen porcentaje de calderos tienen una característica de uso de combustible diésel. Efectivamente, el diésel tiene una gran incidencia para calentar, pero el mejorcito, aunque no crean ustedes, es lo que viene a ser en las azucareras vegetales. Bien, los calderos en sí, de acuerdo a la norma, se debe ver la ubicación de que las paredes no resistan alta presión en caso de explosión y además de eso estén desviadas hacia el cielo con posibilidad de que explote y no aparezca de aquí, puede aparecer en un sector alejadísimo, viaja como proyectil. Los hornos secadores, en el mismo sentido, se debe establecer cuáles son las especificaciones técnicas para poder trabajar con calor, en este caso con calor dentro de los hornos secadores. Calor y humedad es lo que brinda los hornos secadores y lo que habíamos visto hace rato. Estábamos viendo hace rato los hornos normales, donde se pueda establecer que estos hornos puedan generar calor. Está bien. Ya, pueden generar calor y humedad. Calor y humedad puede ser por la máquina, la herramienta que genera, hay que medir. Calor por el medio ambiente, trabajo que establece un disconfort, también hay que medir.
de tal manera que eso me va a dar una política de acción preventiva o protectiva para evitar de que esos alumnos se encierren, ¿no? Bien. Ruido. El ruido es parte de la higiene ocupacional y se debe evaluar. Ahí está en blanco. Y se puede decir fácilmente, se evaluó el ruido ocupacional, cuyos valores están dentro de los mismos permisibles cuando es 85 decibeles. Pero ¿qué pasa si fuera 87, 88? No hay que mentir, hay que decir lo que corresponde, porque de ese nivel de ruido captado puede incidir en el trabajador futuramente. Pero el ruido es subjetivo. Para muchos, les diré, viene a ser agradable escuchar un rock, pero para mí es desagradable. Pero ahí está el límite permisible. Si pasan los 85, hay que asumir otras medidas de tal manera de que se debe aislar, confinar lo que es el micrófono del ruido, ¿no? El ruido es de lo que emite el sonido. Vibración. Una similitud, pero de diferente naturaleza en lo que se refiere. La similitud siempre está junto con el ruido. Los hertz o la cantidad de ciclaje que pueda otorgarnos al analizar un puesto de trabajo, un medio ambiente laboral, nos va a otorgar necesidad o no de medir vibración. Hablaremos de lo que es sustancias químicas, tóxicas, irritantes e infecciosas. Ahí está el manejo, transporte, uso. Pero también aquí está los fumos, humos, aerosoles, como parte de la contaminación que puede existir en un medio ambiente laboral. Ustedes ven, dirán, ¿hay sustancias químicas? O sea, para manipular, porque el proceso obliga. Sí, tóxicas y tal. Van a analizar. Por eso se pide, en algún momento ustedes han debido pedir hojas de seguridad o características físico-químicas del producto químico, ¿no? De las sustancias químicas. Radiaciones ionizantes. Está el rayos X. Normalmente en nuestra vida cotidiana han construido con paredes de plomo, o sea, un mecanismo a través del cual se puede proteger que se irradie. Pero hay sectores, algunos talleres o laboratorios que no asumen ello y en un tiempo determinado se observa efectos letales. Mantenimiento general de maquinarias. Está relacionado directamente con la inspección porque ahí es donde le va a decir, aquí falta mantenimiento. Entonces, el mantenimiento general preventivo va a ayudar. Uno es a que el funcionamiento de la máquina o la fábrica o los ductos que están relacionados van a tener la posibilidad de funcionar adecuadamente, maquinarias, equipos. Pero esto está relacionado, el mantenimiento, como habíamos hablado hace rato, el mantenimiento preventivo está relacionado con el orden y limpieza, está relacionado con la infraestructura. Puede haber aquí un problema de, por decir algo, de falta de mantenimiento de maquinarias y va a generar ruido. Y el tema está en que no quiere hacer mantenimiento de ruido la empresa, pero sí va a querer hacer evaluación de ruido. Entonces, esos aspectos se deben ver cuando se hace una evaluación. Bien, orden y limpieza. Se debe establecer un método y el método es el RACE. Bien, entonces, en lo que se refiere a orden y limpieza, hay varios métodos, ¿no? El 5S, pues se pueden asumir el aspecto de barajas. Hay diferentes métodos, pero el que más usan es el de 5S y el que también pide la autoridad. Pero cuando ustedes hacen la inspección, tienen que tomar en cuenta que el orden y limpieza se debe hacer una inspección por cada área y sección que se visita, disposición de materiales. O puede ser de que en una oficina haya un hacinamiento de escritorios, le genera la falta de orden, no limpieza. Puede haber buena limpieza, pero el orden le puede generar golpes contra objetos fijos. Señalización. Es un tema en el que ustedes verán si hay vías o sea, flechas de salida, de acuerdo a la resolución ministerial 849/14.
existirán, si hay botiquines, ¿dónde está la señalización? Si hay botellones de agua, ¿por qué no se ha señalizado? En cuestión de evacuación, flechas de salida, salidas de emergencia, señalización de sistema de alarma. Entonces, todo está en función a en qué fábrica están ustedes inspeccionando y las características. Puede que tenga, entonces colocarán en su informe, cumple con lo dispuesto de la normativa vigente, pero pueden aconsejar al final, ahí mismo, debe hacer limpieza por decir algo, de los carteles de señalización por el contaminante que ha emanado de la fábrica y ensucia. Puede ser. Ropa de trabajo y equipo de protección personal. Normalmente se hace eso in situ, en terreno, y se observa el calzado, la ropa o el pantalón, la camisa, el casco, los lentes, en qué condiciones físicas están. Pero también se debe hacer una inspección del funcionamiento de los elementos de protección respiratoria. No podemos colocarnos un protector respiratorio saturado de polvo. No, ya no sirve. Entonces hay que generar un cambio para esta situación. Bien, protección a la salud. Estamos en sí viendo lo que el Ministerio pide. Entonces, la protección a la salud y el bienestar, por ejemplo, el abastecimiento de agua. ¿Tienen abastecimiento de agua? ¿Está sectorizado o es solamente una sola pileta, un solo botellón para toda la empresa? Servicios higiénicos. ¿Están de acuerdo al artículo 353? Tienen que ver. Vestuarios y casilleros, en el mismo sentido. Tienen características físicas de construcción. Entonces, y lo que se refiere a los casilleros, en la ley establece unas dimensiones específicas, el vestuario donde van a estar los casilleros, y normalmente se pide, en este caso, aparte del análisis que se realiza, se pide una lista de quienes han recibido casilleros. Se está convirtiendo en una norma de la autoridad competente y puede otorgar en determinada manera cierta disciplina de cumplimiento y de mejorar el guardar la ropa de trabajo, y cuando se trabaja, hacerlo con la ropa de trabajo. Puesto sanitario o de primeros auxilios. En muchas empresas no se puede colocar un puesto sanitario porque sería oneroso, pero pueden colocar una persona capacitada en primeros auxilios de tal manera que pueda atender las emergencias que se dan en ese momento. Los exámenes preocupacionales periódicos y posterior al retiro tienen que pedir a su seguro social. La alimentación, en lo que se refiere, la norma dice que la empresa debe otorgar un área para alimentar, no la alimentación. Hay empresas que la dan, es otro ítem, pero la ley es específica, dice que debe dar directamente un área, un lugar o facilitar la alimentación, pero no implica pagar. Comedores, en el mismo sentido, debe facilitar áreas en función de comedor para los trabajadores. Medios de transporte, cuando existe más, y esto está en la Ley General del Trabajo, de 1 kilómetro puede otorgar ello. ¿Qué debe tener la empresa? En caso de empresas haciendo una relación con la Ley General del Trabajo, 80 trabajadores, un servicio médico, porque la Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional no establece número, directamente dice servicio médico. Pero ¿qué pasa si la empresa tiene 2, 3 trabajadores? Entonces no tiene relación. Un departamento de higiene y seguridad ocupacional, por la cantidad de trabajadores y por los niveles de riesgo ocupacional. Comité mixto de trabajadores, de 10 trabajadores adelante, ¿no? Seguridad social tiene que tener. Libro de registro de accidentes. Exigen en la actualidad aspecto que sea derogado con la presentación de planillas y plan de seguridad y higiene ocupacional que está en la ley. Bueno, lo que queremos hacer es esto, compañeros, de que este formulario que les paso, que se les va a pasar, un análisis exhaustivo. Ustedes lean, analicen con todo lo que han visto, ¿es adecuado o prefieren un checklist? Nada más. ¿Es adecuado o prefieren un checklist? Primera pregunta. Segunda pregunta. En lo que se refiere, ¿faltan parámetros que se deben ver o no falta? Nada más. Esas dos preguntas en función a este cuestionario.